de perlas son noches de estrellas, es mi Veracruz, mágico lugar. La leyenda de Chucho el Roto dice que los gritos de dolor retumbaron cada rincón de San Juan de Ulúa. El bandido generoso, como lo llamaban los pobres y miserables de Veracruz, murió asesinado a latigazos por los guardias de la fortaleza. A diferencia de la primera vez que estuvo preso y escapó, la segunda ocasión murió entre los muros de la celda y su cadáver fue arrojado al mar y fue devorado por los tiburones. Es solo una de las leyendas que celosamente guarda entre sus muros la fortaleza de San Juan de Ulúa. El rigor histórico señala que el origen de San Juan de Ulúa está ligado a la fundación de la Villa Rica de la Veracruz el 22 de abril del año de 1519 por el conquistador español Hernán Cortés. El nombre que se le dio al castillo de San Juan de Ulúa fue puesto en honor del capitán de la exploración Juan de Grijalva. El término Ulúa resultó de un malentendido de parte de los españoles, que al llegar al islote se encontraron con dos cuerpos de muchachos sacrificados. Al preguntar a una mujer indígena la razón de este sacrificio, ésta les contestó Culúa, que significa los habitantes del lugar. Pero los españoles no supieron pronunciarlo y pensaron que se refería al lugar. Este reducto español fue construido a mediados del siglo XVI con el fin de proteger el fondeo de las embarcaciones por el mal tiempo y de parar los ataques de piratas. Con el correr de los años, sus muros fueron testigos de numerosos acontecimientos históricos, algunos de sombra, misterios y terror. Cuenta la leyenda de la mulata de Córdoba, que una bella mujer que vivió en la época de la Santa Inquisición fue acusada de brujería y encerrada en la fortaleza de San Juan de Ulúa. Haciendo uso de su poder sobrenatural, la mujer dibujó un barco con un trozo de carbón en el muro de su celda, subió al barco y escapó navegando en el mar ante el asombro y terror de los guardias.
La historia dice que después de consumada la independencia, la isla y el castillo continuaron en poder de los españoles. En algunas ocasiones, el castillo fue cañoneado por las fuerzas del gobierno que se hallaba en tierra. El 18 de noviembre de 1825, 4 años después, la guarnición española terminó capitulando. En 1838 sirvió contra la Armada francesa en la llamada Guerra de los Pasteles. En 1847 fue asediada por las tropas norteamericanas. La historia señala que Benito Juárez también estuvo encarcelado en San Juan de Ulúa. Más tarde se convirtió en una temida cárcel de alta seguridad hasta que en 1915 el presidente Venustiano Carranza dictó un decreto que la convirtió en residencia presidencial. Desde noviembre de 1984 es un museo, con excepción de uno de los baluartes que está ocupado por la Armada de México. Azul horizonte respira mi tierra, hermosa su gente y su naturaleza. Su brillo de perlas son noches de estrellas, es mi Veracruz.